soy tu amigo fiel. Muy bien, ya estamos listos y preparados y después de esta riquísima receta, Enrique Baratito, estamos todos así como que picante, picante. No, pero qué rico que es el ají, ¿sí o no, doctor? No hay ceviche sin ají. Doctor Otola Lopú, buenos días y bienvenido a nuestra secuencia Amigo Fiel. Buenos días, Cindy. Bueno, un placer siempre estar acá. Buenos días, Carol. Siempre Buenos es un días, gusto doctor. estar con ustedes y con la gente que nos sigue en sus casas para tratar algunos temas importantes para sus mascotas, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar acerca de lo que podemos hacer en casa si es que por ahí nuestra mascotita sufre algún accidente. Es importante los primeros auxilios, así que presten atención. Doctor, empecemos, no sé, pongamos algunos ejemplos quizás para ver o qué es lo que necesitamos tener como un botiquín para nuestras mascotitas, Claro. quizás. Sí, exactamente. Bueno, de la misma manera que tenemos en casa algunos productos, es indispensable tenerlos en casa también para los perritos, teniendo en cuenta que son los mismos. O sea, en realidad son los mismos productos casi, Ok. con la diferencia pues que el perrito no te va a avisar, a veces no te das cuenta. Y el tema comúnmente que nosotros vemos que nos pasa y que las heridas se pueden agravar es justamente por eso. Porque después de 13, 4 días, recién el dueño o la dueña se da cuenta, o porque ya está cojeando, o porque ve que el color diferente del pelo, que tiene una herida. Y como ellos tienen mucho pelo, mucha gente no se da cuenta, ¿no? Quizás es el principal problema que tenemos. Claro, eso suele pasar siempre en casita. Cuando tenemos una mascotita, pues hay que revisar, hay que estar atentos siempre a cualquier cambio que puedan tener, ¿no? A veces, como usted dice, no sufren un cambio en los primeros días, pero siempre cualquier cosa, tal vez si se golpeó, de todas maneras chequear, ¿no? Porque digan, no pasó nada, no hay herida, pero no es así porque tal vez internamente sí tienen algo. Sí, siempre es que estar revisándolos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto, una herida es una pérdida de continuidad en el tejido, porque hay un corte, puede ser profundo, puede ser superficial. Hay un sinnúmero de variedades de heridas, hay 3 tipos o 4 tipos de clasificaciones. No vamos a hablar un poquito de eso, porque el tratamiento es muy similar. Pero lo primero que tenemos que hacer al identificar una herida es presionar la herida. ¿Limpiar Lo primero o es no? presionar la herida, porque en la mayoría de casos es una herida sangrante, ¿correcto? Obviamente tú vas a ver que está goteando, está sangrando, salvo pues que lo hayan atropellado, que es una herida mucho más fuerte, que en ese caso tienes que poner un torniquete o hacer presión sobre la herida un poquito, unos centímetros arriba, hasta que lo puedas llevar al veterinario, porque ahí sí no vas a poder hacer nada en casa. Si no presionamos o de pronto somos un poquito nerviosos, quizás tener algún retazo de tela y Exactamente. hacer presión en la herida, ¿cierto? Exactamente. Para En evitar herida la o sobre la hemorragia. herida, bueno, dependiendo de dónde esté. Ajá. Porque, por ejemplo, no te puede tener una herida acá, en la cara. Es muy difícil que puedas hacer presión ahí, porque obviamente lo vas a ahogar, o en el cuello no podrás hacer presión, ¿correcto? Pero con tu mano, con un paño, ya sea con una gasa, ya sea con... Mira, Algo estéril siempre algo tendrá a la estéril, mano, ¿no? o lo que tengas en Tenerlo. mano, en realidad. Ya. Bueno, les cuento que es muy común, y nosotros incluso a veces lo recomendamos, usar las toallas higiénicas que usan las mujeres, porque absorben un poco, Claro. bueno, absorben bastante, y obviamente ayudan a presionar hasta, repito, que lo puedas llevar al veterinario. Estamos hablando de heridas muy sangrantes. Esas sí no lo vas a Ok. poder corregir en de casa. repente, no sé, se Ya Tienes necesitamos que la llevarlo. ayuda se del nos veterinario, cayó del algo de especialista. vidrio en casita, una jarrita o un vasito y el perrito justo pasó por ahí y se ocasiona ese corte. Entonces ahí estamos viendo algunas imágenes es. en pantalla. Él está con una venda. Así es una venda. Hay diferentes tipos de Pero vendajes. eso es después de curar, ¿no? O sea, vamos por el primer paso, Claro. que usted dijo era presionar la Primero herida. tenemos que presionar la herida. ¿Cuál Repito, sería el segundo paso? 2 cosas. Si la herida es muy sangrante, el perrito está inconsciente o no se puede mover, inmediatamente al veterinario mientras Claro. estás haciendo presión, porque Sí. ahí en casa no vas a hacer absolutamente nada. Nada. Pero tu perro es consciente, simplemente tiene una herida pequeña, está sangrando, presionas la herida. Cuando veas que ya no está sangrando mucho, empiezas a cortar el pelo alrededor. Lo primero que tienes que hacer es Ya. limpiar. Ok. No vas a poder limpiar si tienes un montón de Con pelo. los pelitos Si ahí. tienes perro de pelo largo o gato de pelo largo, peor aún, porque vas a Claro. limpiar y los Es- pelitos se van a claro, meter. se va a Si es meter. perrito peruano, Tienes ya que diferente. cortar todo el pelito alrededor y hacer una limpieza con agua y jabón. Todo el mundo Nada de tiene agua y agua jabón. oxigenada, Nada de nada alcohol. de alcohol, Agua y Nada oxigenada. Primero, mertiolate menos. nada de eso. Primero, porque si usas alcohol, que por cierto, si bien es cierto, tiene un efecto bactericida, pero no ayuda a la cicatrización, Ok. ese perro va a saltar, va a gritar y no se va a dejar tocar Nunca después. más se va a dejar que... Sí, Así es. obvio. Pues, Agua obvio. y A mí también me jabón. ponen eso y... Limpias nada más, Me muero. lavas con agua y jabón la herida, Claro. vuelves a cubrir Ahora, la herida. importante, Sí. disculpe que te corte, No. es
¿tiene algo que ver el tema de usar un jabón de pepa o un jabón, o puede Mira, ser cualquier jabón en este Cualquier jabón, momento? bueno, normalmente uno entiende que los jabones que ahora son germicidas, que tienen un efecto de repente de matar bacterias, bueno, se ha demostrado que no es tanto así, porque tienes que tener mayor tiempo de exposición. Y tú sabes que el jabón pues Claro. son 2 minutos, 1 minuto, Claro, así 2 que minutos y hasta ya que haga el efecto, no. Es simplemente para limpiar, sacar la tierra, sacar el polvo, sacar los pelitos, todo lo que hay ahí, y una vez que esté limpio, vuelves a cubrir con una gasa estéril. Si no tienes una gasa estéril, pues por último, bueno, hay gente que no tiene nada en ese momento, es de la noche madrugada, cortas una media, ¿no? Cortas un pedazo de tela, limpia, presionas la herida, ¿correcto? Y luego pones la venda, ¿correcto? ¿No Probablemente se le aplica ninguna pomada nada, o algo? absolutamente nada. Al natural Absolutamente se queda nada. Pero solamente mi limpiamos y pregunta luego es, tapamos. por ejemplo, nosotros nos hacemos una herida, está de pronto abierto, me pongo una venda y se me pega la venda y de ahí me Exactamente. muero. ¿Qué hacemos Por con eso los hablaba de la cachorritos? gasa, por eso no hablaba del algodón. Gasa. Y por eso, claro, la gasa lo ideal es como es hilo, Ya. obviamente después la vas a poder retirar muy fácilmente. Ok. Ojo que estamos hablando del cuidado que haces en casa, porque Claro, ahí claro. no termina, ahí vas a tener que después Claro, ya llevarlo al Igual, de ya todas al maneras. veterinario, porque le van a tener que poner unos puntos, pero ya tienes 2, 3 horas, 4 horas, al día siguiente puedes hacerlo. Claro, si ya es has que te ganado tocó un poco de madrugada. tiempo, Claro, ¿no? pues, Ya se ha exactamente. ganado. Que sea de exacto. madrugada y qué haces O en que estés ese un fin de semana momento? porque sucede mucho en el campo, o que el perrito no esté, te llaman a la, oye, el perrito tiene una herida y tú estás en otro lado. O sea, eso es lo que tienes que hacer en casa. Ah, ok. Le pones la venda, Primeros repito, auxilios. y luego lo llevas al veterinario, pero ya tienes una herida limpia, con bordes limpios que el veterinario podrá suturar, ¿no? Claro, Ajá. ya hemos evitado tal vez que se pueda infectar o, Exactamente. o cualquier Nosotros otra sabemos, cosa, por ¿no? ejemplo, Exacto. que una herida expuesta, Claro. sin ningún cuidado, en 6 horas se infecta, máximo. Entonces imagínate, ya no tienes solo la herida, ya tienes que tratar al día siguiente la infección, y para tratarlo hay que cortar un poco más. O sea, ya no es Ay, no, una qué herida que era pequeña, va a tener un poquito doloroso. más Más grande. ¿no? grande. Entonces, recordemos, atención en casa, mamitas, papitos, yo que tengo mi mascotita y que lo cuido ya a veces creo que demasiado. Empecemos. Si por ahí se hace algún corte, el primer paso es presionar la herida Ujú. para detener la hemorragia. Obviamente, si es que está sangrando mucho, de inmediato llevarlo al veterinario. Pero si es que está sangrando así como que poquito, ¿no? Tratar de, quizás con una toallita higiénica que podemos tener en casa, absorber esa sangrecita y detener la hemorragia. El segundo paso, ¿cuál sería, Carito? Luego, el segundo paso es limpiar, cortar el área. Si tiene el perrito o el gatito mucho pelo, pues cortar todo ese pelito y limpiar con agua y con jabón. Un jabón. El tercer paso es ya ponerle una Cubrir. gasita. Cubrirla o cubrir con una gasa gasita. o una tela limpia de algodón. De algodón de Correcto. preferencia. Recuerden no usar algodón. Si no, estamos hablando de tela de algodón, un polito, Claro. un retacito, eso sí. Ajá, Una media. media, ¿no? Que es algo súper suave. Y encima ya podemos vendar la zona, ¿no? De manera, no hacerle mucha presión, creo yo, Exactamente. Simplemente sino para algo cubrir. sutil. algo ajá, suave. solamente para cubrir la heridita, porque además recuerden que los perritos, sobre todo, bueno, yo por experiencia propia que tengo a mi cachorrito, tienden a rascarse. Y obviamente nosotros cuando tenemos una herida nos rascamos, imagínense nuestros cachorritos. Entonces hay que cuidar que ellos no hagan eso porque se pueden lastimar mucho más. Sí es. 2 consideraciones para tener en cuenta. La primera es que cuando hacemos presión sobre la herida, lo que hace la gente es por temor a que le duela más. El perrito, claro, obviamente hay un dolor, pero es el dolor propio de la herida, hace esto. Y esto no es una presión, lo que estás haciendo es secar. La presión es así y tenerlo ahí por lo menos 3 minutos. De lo contrario no vas a controlar el sangrado. Si haces así, como si no hicieras nada. Y segundo, en una zona que no podemos vendar, llámese cabeza, cara, cuello de repente, entonces puedes usar un esparadrapo, simplemente a manera de sujeción de la gasa para que no se caiga, hasta que, repito, ya lo puedas llevar al veterinario en unas horas Ya, o al día claro. siguiente, dependiendo de, ¿no? Qué bueno que nos hayas dado estos datos, Soto, de verdad, de mucha utilidad para nosotros que de alguna manera consideramos a nuestras mascotitas parte de nuestra familia y que debemos cuidarlos de todas maneras. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias, Cindy. Estamos en el Arca Noé. Los esperamos, calle Federico Gerdes 210 y el teléfono